Pues el profesor Bruno hizo sus estudios de doctorado en el King's College de la Universidad de Londres en mecatrónica y después hizo varios o un par de postdocs. El primero en el Theory Labor en la Universidad de Friedrich Schiller en Jena, en Alemania, en el área de robótica evolutiva, que es de lo que te preguntaba. Luego ya vemos más detalles. Y ahí lo que hizo el profesor Bruno fue implementar neurocontroladores para agentes artificiales autónomos a través de evolución artificial y después otro postdoc en el Max Planck Institute for Psychology Research en Múnich, Alemania. Y ahí lo que investigó fue el papel que juegan diferentes conceptos de ciencias cognitivas en el control de comportamiento de agentes autónomos. Y ya un poquito más reciente, desde el 2005, el profesor Lara es investigador en el Centro de Investigación en Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y está a cargo del Laboratorio de Robótica Cognitiva, donde convergen varias investigaciones, entre ellas, bueno, desde diferentes áreas del conocimiento, entre ellas la robótica, la psicología, la filosofía y computación. Y ha realizado varias estancias sabáticas en Alemania, por ejemplo, en la Universidad de Humboldt, y también colaboraciones con la doctora Alejandra Siria, que está por acá con nosotros, de la Facultad de Psicología, y con el doctor Guido Schilacci en Italia. Entonces, ahora sí, Bruno. Muchas gracias. Esta presentación, sí, bueno, de hecho, lo que te mandé, lo que les mandé como resumen, ya no es nada de eso. Decidí mejor algo más moderno, porque creo que lo que era lo que les había mandado, pues como que ya lo hemos visto un montón de veces y aunque hay muchos chicos que a lo mejor no lo han visto, pero dije, no, vamos a hacer algo moderno, algo de lo último que hemos hecho y que todavía estamos como proponiendo y que es nuevo. Entonces, sí, no es nada de lo que envié en el resumen, pero creo que está padre. Y por lo mismo está un poco caótico, no es la primera vez que lo tengo así en ese orden, pero bueno, cualquier cosa que quede ahí me pueden interrumpir, preguntar, por favor. Entonces, le titulé Robótica Cognitiva y Dinámica del Error Predictivo. Estas son cosas nuevas, son nuevas perspectivas. Les voy a poner un trabajo que hicimos ya hace un par de años, precisamente Alejandra, Guido y yo, pero es un ejemplo de juguete, pero que está muy divertido y que nos permite pensar en un montón de cosas, pues de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esta diapositiva la dejé ahí porque resume como que todo lo que antes decía, ¿no? De por qué la robótica cognitiva necesita usar agentes y por qué necesitamos que aprendan con el medio, ¿no? Entonces, como el resumen de todo ese choro, pues es esta diapositiva, ¿no? Que tenemos, pues ya saben, en 1950 se propone que jugar ajedrez es lo máximo que puede haber y ya tenemos una máquina inteligente si juega ajedrez, ¿no? Y pues ya sabemos todo el relajo de cuestiones de alto nivel, solución de problemas, toda la historia de la inteligencia artificial, y llega a Deep Blue y le gana a Kasparov ya hace muchos años, ¿no? Sin embargo, todavía en la actualidad tenemos a un niño jugando ajedrez, ¿no? Tenemos a un robot moviendo piezas. ¿Y qué pasa si al niño le cambiamos las piezas? ¿Y qué pasa si al robot le cambiamos las piezas, no? Entonces el niño pues no va a tener ningún problema. Sin embargo, el chiste nerd es que si al robot le cambias las piezas, pues necesitas a otro doctorante que lo programe con el nuevo peso y los nuevos tamaños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos comunicar aquí? Pues que lo que parecía súper difícil, súper complicado, ¿no? Resultó ser relativamente sencillo, o si no sencillo, resolvible, ¿no? Y las cosas que parecían bastante sencillas, como, pues, sí, mover cosas en el mundo, resultaron ser las más difíciles, ¿no? ¿Qué es esto? La interacción como tal con el mundo, con un mundo dinámico, resultó ser bastante complicado de resolver, ¿no? Y todavía no tenemos todas las piezas, ¿no?
Y entonces, nosotros desde hace muchos años trabajamos con algo que conocemos como modelos internos. Ah, ¿y qué son los modelos internos? Todo esto es lo nuevo, ¿eh? Así que lo traté de hacer muy didáctico para todos los que nunca se han enfrentado a estos conceptos. Entonces, para nosotros, los modelos internos parecen la piedra fundacional en lo que podríamos llamar el andamiaje de la cognición. Son la piedra, no sé si es fundacional o angular, ¿no? Es la parte más importante que subyace a todos los procesos cognitivos. Y para hablar de los modelos internos, pues se me ocurrió el clásico ejemplo que se usa ya desde hace muchos años de un termostato, ¿no? Entonces imagínense su cuarto, así como todos tenemos nuestro cuarto así de humilde, ¿no? Entonces tenemos un cuarto y tenemos, pues, también muy humilde, ¿no? Calefacción central con un termómetro y un controlador sí, ¿cómo se llama esto? De la caldera, ¿no? Del boiler. Y resulta que nosotros queremos una temperatura que podemos poner ahí en los botoncitos, ¿no? Entonces, cuando pues, empieza a amanecer, empieza a hacer frío, le ponemos una temperatura y eso hace que se encienda todo un sistema, ¿no? De calentamiento del agua, de circulación, etcétera, y va a hacer que la temperatura suba. Y luego, ¿qué pasa? Pues hay que apagar, ¿no? Hay que apagar el calentamiento del agua, pero ¿cuándo se apaga? Entonces, ese es un problema clásico de control, ¿no? Que nos dice, bueno, si tienes una temperatura, vamos a llamarle un estado, ¿no? Un estado sensorial, que es la temperatura, podemos ponerle tiempos, ¿no? El ST es la temperatura actual, el ST+1 es la temperatura que queremos en el cuarto y tenemos un comando motriz que es prender el calentador, ¿va? Entonces, un modelo interno, bueno, primero tenemos un modelo inverso, ¿no? El modelo inverso o controlador nos dice, ok, si estás en ST, ¿sí? La temperatura del frío 17 grados, ¿no? Y luego quieres una temperatura, tienes una temperatura deseada, ¿no? Esa es la ST+1 con la D. El controlador o modelo inverso, lo que hace es darnos el comando motriz, ¿va? ¿Cuál es el comando motriz en este ejemplo de juguete? Pues préndele, ¿no? Al calentador. Eso lo que nos produce, y les repito, esto es teoría de control clásico, pues nos da esta cosa, esta curvita, ¿no? Aquí tenemos la temperatura, aquí tenemos el tiempo. ¿Sí se ve el cursor? Ok, entonces Sí. tenemos la temperatura que va subiendo y esta es la temperatura deseada, obviamente, ¿no? El 1, y la temperatura va subiendo, apagamos la cosa, cualquiera que sea, y tenemos lo que se conoce como un overshoot, ¿no? Entonces ya lo apagamos, la temperatura empieza a bajar y entonces hay que volver a prender hasta que llegamos a un estado de equilibrio, el estado en donde queremos estar, ¿no? Entonces, repito, un problema clásico de control, tenemos un modelo inverso. Obviamente toda la teoría de control que se ha desarrollado durante los últimos 50 años, lo que busca es reducir este overshoot y también reducir este delta, ¿no? Para tratar de llegar lo antes posible al estado que queremos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues en neurociencias hace algunos años proponen, bueno, y tenemos, perdón, este feedback, ¿no? Esta retroalimentación del modelo del mundo, el ST+1 del mundo, que se compara con el deseado y ya nos da, pues, este diagramita, ¿no? Pero resulta que cuando nosotros queremos, por ejemplo, agarrar un vaso, ¿no? A tener un overshoot, tener este pico, sería ridículo, ¿no? Y no sucede. Entonces, vean, el problema de control de agarrar un vaso es lo mismo que el problema de la temperatura en el cuarto, ¿no? Es ir de una posición, de una situación T a una situación deseada T+1. Y no tenemos
un overshoot, no tenemos una trayectoria súper suavecita que nos lleva directamente al vaso, ¿no? ¿Qué sugieren los neurocientíficos ya hace algunos años? Y bueno, también otros matemáticos y en control ahí medio oscuros en la antigüedad, nos dicen, pues es que lo que sucede es que hay un modelo directo o predictor que lo que hace es decir, si estoy en esta situación y sucede esto, este comando motriz, lo que va a pasar es que va a haber esto, ¿no? Ese tema es uno estrellita, es la predicción. ¿Qué pasaría si estoy en este lugar y hago esto? ¿Va? Entonces, cuando los acoplamos, tenemos, ok, tenemos una situación actual, tenemos una situación deseada, le preguntamos al modelo inverso, ¿qué hago? El modelo inverso nos dice, ejecuta este comando motriz. Y entonces le preguntamos al predictor, ¿qué va a pasar si estoy aquí, hago esto? ¿Cuál es la situación sensorial? Entonces, en principio, esto nos resuelve un montón de problemas, como el hecho de que la información propioceptiva en el caso de la mano, ¿no? Ese feedback que vemos aquí, la información propioceptiva de la mano para llegar al cerebro, se tarda muchísimo. O sea, no sería suficiente para poder evitar este overshoot aquí, ¿va? Entonces dicen, pues si los pegamos así, resolvemos ese problema, por ejemplo, de que se tarda mucho. Podemos ir corrigiendo la trayectoria y tenemos al final una trayectoria suavecita. Y después nosotros nos hemos dado cuenta que puede haber otros errores, ¿no? Bueno, existen un montón de errores aquí que podemos sacar. Nos interesa el error predictivo contra el mundo, ¿no? Tenemos la predicción contra lo que sucede en el mundo. Tenemos la predicción contra lo que yo quería, ¿no? O sea, cuando comparo esta cosa con esta cosa, pues tengo un error ahí, ¿no? Puedo también tener el error predictivo, perdón, la situación de lo del mundo, ¿no? ¿Qué sucedió cuando ejecuté mi comando? Comparándolo con lo que yo deseaba, ¿no? Entonces son unos errores con los que podemos trabajar. Sin embargo, aquí nos vamos a referir al error predictivo, a este error que sucede cuando comparo mi predicción, ¿no? La predicción que hizo mi sistema con lo que sucede en el mundo si se ejecuta este comando motriz, ¿va? En la literatura eso se conoce como el error predictivo. Entonces, para nosotros, los modelos internos son, como les decía, la parte más importante, la parte angular de un modelo o de un sistema cognitivo. Y el modelo interno lo podemos ver, esto es un modelo interno del agente mismo, pero situado en el mundo, en su nicho. Esto es aprendido a través de la interacción de la gente con el mundo y es constitutivo de la gente. ¿Qué significa eso? Es lo que le dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿va? Entonces aquí hay algunos ejemplos ¿cómo podríamos llamarlo? Pues de instancias en donde el modelo interno resuelve preguntas importantes, ¿no? Bueno, estos modelos internos resuelven preguntas importantes. Y nada, les voy a contar rapidísimo el del parpadeo, que es como para mí es uno de los más fascinantes, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué no vemos nuestros párpados durante nuestro tiempo cuando estamos despiertos? Entonces, la respuesta como que común es que la gente diga, es que son bien rápidos, ¿no? O sea, el parpadeo es súper rápido y por eso no vemos los párpados, ¿no? Resulta que no, el parpadeo como tal, o sea, lo que tarda en bajar nuestro párpado y subir son 300 milisegundos aproximadamente, ¿no? Entonces, pues se sabe que para que un estímulo se haga consciente o lo hagamos consciente, pues dependiendo de la modalidad, pueden ser hasta a veces 150 milisegundos, ¿no? O sea, basta con que
algo aparezca por 150 milisegundos, que nos hagamos conscientes de eso. Hay un montón de variaciones dependiendo de, pues sí, la interacción, de bueno, un montón de cosas, ¿no? La modalidad, etcétera. Pero hay casos en los que a veces antes de 150 milisegundos podemos hacer ya algo consciente. Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, y se hicieron experimentos también, ya hace muchos años, en donde se ponían los sujetos en lugares donde se podían apagar las luces bastante controladas, con un tiempo bastante controlado, y cuando hacían 300 milisegundos, o sea, apagaban las luces 300 milisegundos, los sujetos eran capaces de reportar que la luz se había apagado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de ese, del hecho de que no veamos nuestros párpados, ¿no? Pues esto, ¿no? Estos modelos, ¿no? ¿En qué sentido? Ah, pues en el sentido de que nuestro propio sistema es el que está mandando este comando motriz y está haciendo una predicción de qué es lo que va a suceder si cerramos los ojos, ¿no? Si mandamos ese cierra el párpado. ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, está bien bonita la implicación de eso. Pues la implicación es que la mayor parte del tiempo que estamos vivos, estamos despiertos, lo que estamos viendo en realidad son predicciones de lo que va a pasar. Son, Anil Seth, que es como uno de los más famosos o más que hace mucha divulgación de estas ideas, es un neurocientífico muy interesante en inglés. Él dice, el tiempo, la mayor parte del tiempo estamos alucinando, ¿no? Porque son predicciones lo que estamos viendo. No sé si queda claro. Está muy bonito esta forma de verlo y creo que es algo que nunca nos preguntamos, ¿no? No es algo que tengamos presente, pero es una de esas maravillas del cerebro que es durante la mayor parte del tiempo lo que estamos haciendo es cuestiones top-down de predicciones de qué es lo que sucedería en el mundo si pasa esto, si hago esto, ¿no? Porque no tenemos información. Durante esos 300 milisegundos no tenemos información, en este caso visual, de lo que está pasando, ¿va? Entonces, si nos da Oye, tiempo, después podemos perdón, regresar a perdón. los otros ejemplos. Ajá. Es que me llamó la atención. Por ejemplo, cuando a alguien se le está desprendiendo la retina, se ven como líneas como luces, ¿no? Como si fueran gusanitos de luz. Ajá. Si lo tienes mucho tiempo, ya ni siquiera lo notas. Entonces, eso es como también parte del aprendizaje de tu cerebro de que ya sabe que vas a estar viendo esas cosas. Y Sí, yo entonces pensaría dejas que de sí. verlo. Sí, yo pensaría que sí, o sea, te aprendes esas cosas, son ruido y las borras, ¿no? Ajá. Pero será parte de lo mismo, o sea que, No estoy familiarizado con qué pasa cuando se te desprende la retina, pero sí podría ser parte de aprenderte patrones que están repitiéndose, ¿no? Y que sabes que no son información am, relevante, ¿no? Entonces la borras, ¿no? O sea, es similar a lo mejor o sea, es similar, pero no es lo mismo porque no hay un comando motriz implicado, ¿no? Pero sí hay una predicción de qué es lo que pasaría. Por pues ejemplo, más o menos, porque fíjate, cuando se te está desprendiendo, ves esas rayas, pero tus ojos se están moviendo y entonces pues se vuelven parte del movimiento de los ojos, ¿no? sí, sí, Digamos, sí, pero sí, puede ser. No sé, la verdad, nunca lo había pensado, pero sí puede ser. Lo que sí es que son predicciones, o sea, se convierten en predicciones que cancelan ese ruido, ¿no? claro, sí, ya entiendo. O a través de las predicciones se cancela ese ruido. Velo a lo mejor con el punto ciego, ¿no? O sea, nunca ves el punto ciego. Sin embargo, es información que no existe. Ya hace una interpolación, ¿no? Es Del, una predicción que llena ese pedazo en donde no hay información, ¿no? Ujú. Ok, Ah, gracias. Antonio, perdón. sí, también iba a decir si tiene relación con esto de que a veces cuando alguien
nos entrevista dando como la teoría de los hechos de algo donde estuvimos involucrados, que a veces nos inventamos cosas porque decimos, bueno, llegó la persona y me dijo esto, porque es lo normal, ¿no? Decimos, la predicción es que me dijo que sí, pero a lo mejor nunca lo dijo, ¿no? Pero nuestra predicción más bien fue la que recordamos, ¿no? Decimos, cuando entró, me dijo que sí. Y ya cuando la persona le preguntamos, dice, bueno, sí entré, pero no dije nada, ¿no? Porque lo normal es que si hubieras dicho que sí, ¿no? Sí, eso tiene más que ver como con patrones aprendidos, ¿no? Y a lo que estás acostumbrado, ¿no? A la hora de a lo mejor disparar el recuerdo, pues es lo más común, ¿no? Es lo más, lo predices o haces esa predicción porque es lo más común. Creo que a lo mejor si les hablo de las sacadas, ayuda un poco a aclarar por dónde va esto, bueno, el cosquilleo no, porque tenemos ahí un gran, ¿cómo se llama? Signo de interrogación, pero las sacadas son estos movimientos de los ojos, ¿no? Que estamos realizando todo el tiempo. Y resulta que son, o sea, la pregunta es, ¿por qué no se ve el mundo que se está moviendo todo el tiempo? O sea, aun cuando estamos leyendo, los ojos se están moviendo, ¿no? Para evitar esta saturación ¿cómo se llama? De los sensores, ¿no? De los conos y de los bastones. Y bueno, de todo el sistema nervioso de ahí, que está ahí en la retina. ¿Por qué no vemos un mundo que se está moviendo y que está brincando? O sea, si tú agarras con tu dedo y mueves tu ojo, el mundo se mueve, ¿no? Así horrible. Entonces, lo que se hipotetiza es que es exactamente lo mismo. O sea, tú eres el mismo autor de esos movimientos. Entonces, eres capaz de cancelar la, la, pues lo que podría ser como cambios en la entrada visual, porque haces predicciones de cómo se va a ver si muevo el ojo de tal o cual forma, ¿no? Entonces, estas predicciones en principio siempre tienen que ver con los comandos motrices autogenerados, ¿no? El ejemplo que también es muy informativo es el del parallax, ¿no? Del efecto parallax, que siempre, ahora hacemos la versión tercer mundo, ¿no? Porque el ejemplo siempre es primer mundo. Estás sentado en el tren y el tren de juntos se empieza a mover y no sabes si eres tú o es el otro tren, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay trenes, entonces en el coche estás en el alto, se empieza a mover el coche de junto. Si tú no estás manejando, no sabes, o sea, tienes este efecto, ¿no? De que no sabes si te estás moviendo tú o se está moviendo el otro coche. ¿Por qué? Porque no hay un comando motriz. Cuando tú estás manejando, sabes lo que estás haciendo, sabes que ejecutas comandos motrices que ocasionan cambios sensoriales, ¿no? Pero cuando tú no eres el que está ejecutando esos comandos, hay esta confusión, ¿no? De quién es, soy yo o es el otro, ¿no? Entonces, esa es la parte padre, la parte de los comandos motrices. No sé si queda ahí más o menos claro. Bueno, pero eso es como lo clásico, lo que había en el mundo. Ah, en el 2014, Pickering y Clark lo ponen, o sea, esto que yo les conté aquí es equivalente a lo que tienen ellos aquí, ¿no? Entonces tienes una trayectoria motriz deseada, un modelo inverso que da un comando motor y ese comando motor, una copia eferente se pasa al modelo directo y hay una predicción, ¿no? Entonces es lo que ellos lo ponen de esta forma, ¿no? Este es el agente como tal, se ejecuta el comando motriz, hay una trayectoria tal cual, un sistema sensorial y aquí hay un error, que ese error regresa y pues sirve para aprender y para modificar los modelos, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver que es esta cosa de aquí es equivalente a esta cosa que yo les contaba, ¿no? Entonces, en este artículo, que es como donde proponen esta cuestión nueva de lo que les iba a hablar, que es lo que está ahorita, que es como la nueva propuesta, bueno, ya ni es tan nueva, pero apenas está agarrando fuercita, que es, no sé si han oído hablar de todo esto de procesamiento predictivo, inferencia activa, el principio de energía libre, son cuestiones como, son teorías y escuelas nuevas, ¿no?
Entonces, lo que hacen estos cuates, Pickering y Clark, es pasarlo ahora a esto, ¿va? Entonces, lo que antes se veía así, ahora se ve así. Lo que hablan es, hay una acción que se pretende realizar y ahora ellos proponen una cosa que se llama el modelo integral, el modelo directo integral. Y lo que dicen es, bueno, hay predicciones que descienden, ¿no? Son top-down predictions, ¿no? Y hay de dos tipos, unas que son propioceptivas y otras que son exteroceptivas, ¿no? Las propioceptivas provocan error predictivo sensorial, pero es propioceptivo, y las de acá provocan error predictivo sensorial, pero es exteroceptivo. Esto de aquí abajo es lo que produce acciones, es lo que produce movimientos. Esto de aquí arriba es lo que produce percepción. Entonces, a ver ahorita a qué tanto nos tenemos que meter en eso, pero les cuento así súper rápido lo que es, esto es inferencia activa y minimización del error predictivo. Lo que propone la inferencia activa es que minimizar el error predictivo conlleva a lo que se conoce como la actualización de nuestras creencias, ¿no? A aprendizaje. Los estados futuros esperados se cumplen a través de la ejecución de acciones. El error predictivo esperado asociado es minimizado al activamente muestrear información sensorial, ¿va? ¿Qué es el error predictivo esperado, no? Bueno, a través de los atributos de una política, y aquí hablamos de política como lo que es en inglés como un policy, ¿no? O sea, una secuencia, por ejemplo, de acciones, ¿no? Pueden ser de algún modo epistémicos o instrumentales. La búsqueda de novedad nos va a reflejar su affordance epistémico, ¿no? Es actuar para obtener información. Sí todos son familiares con el término de affordance, o lo No, explicamos. no todo, si lo puedes explicar, por favor. Entonces, aquí affordance nos referimos a toda esta teoría de la psicología ecológica de Gibson y así en cortísimo, un affordance es las posibilidades de acción que nos da un coso, un objeto, algo en el mundo, ¿no? Entonces, la silla nos da una affordance de sentearseabilidad, ¿no? Y a mí como humano me da ese affordance, pero a un perro pues le da el affordance de echarse habilidad, ¿no? Porque se va a subir y ahí se va a echar, ¿no? Lo mismo al gato, ¿no? Pero pues no sé, a una persona que está muy pequeña, a un niño, pues le da el affordance de subirse, ¿no? ¿cómo se llama esto? De escalabilidad, ¿no? Porque se tiene que subir escalando, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de acciones epistémicas, entonces actuamos para obtener información, ¿no? Y cuando es una affordance instrumental, actuamos para obtener una recompensa, ¿no? Entonces, en general, inferencia activa se puede caracterizar o definir, y eso lo dejé así en inglés, que es de un artículo de Julian Kirbenstein. Dice, es el proceso de seleccionar los affordance que son relevantes, ¿no? ¿Y cuáles son los que son relevantes? Son aquellos que se espera, ¿sí? O se tiene la expectativa de que van a minimizar el error predictivo, pero en un contexto, o bueno, perdón, en una manera que es sensible al contexto. Entonces, son las cosas como importantes, minimización del error predictivo, pero en un contexto, ¿va? Entonces, proceso de seleccionar los affordances que son relevantes. Hay toda un montón de literatura ahora en todo lo que tiene que ver con inferencia activa. Es súper extensa, está muy bonita y en el laboratorio y junto con Ale es algo en lo que nos hemos estado metiendo en los últimos años, pero
curiosamente, bueno, no curiosamente, naturalmente no hemos hecho ninguna implementación así como completa de todo este rollo. Nadie la ha hecho. De hecho, uno de los artículos que tenemos recientes es un análisis de lo que pareciera son implementaciones de este tipo de todas estas ideas, pero resulta que hay muy poquitas, ¿no? Hasta ahorita son las cuentas con los dedos de las manos y los laboratorios que las hacen los cuentas con los dedos de una mano, ¿no? O sea, tenemos a Pablo Lanillos, que está creo que en Holanda, tenemos a Giovanni Pezzulo, que está en Roma, por ejemplo, a Jun Tani, ¿no? Que está en Osaka, creo. Entonces son muy, muy contaditas y todas ellas tienen algo que podemos decir así de, ahí como que hicieron trampita, ¿no? O no están haciendo todo completo. Pero están muy interesantes, son muy bonitas y nosotros estamos en ese camino ahorita tratando de hacer este tipo de implementaciones. Ups, ¿qué pasó aquí? Está mal. Ah, esto está en español. Ah, sí, se me olvidó quitarla de inglés. Entonces dice la inferencia activa y la dinámica del error predictivo. Esta es la parte que es la que nos gusta mucho y es parte de lo que sí hemos implementado, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla o qué nos permite hacer esta cosa de inferencia activa y la dinámica? O sea, tomamos unas ideas de inferencia activa, no implementamos un controlador ni un modelo generativo, etcétera, etcétera, pero sí nos gustó mucho la parte del error predictivo y la dinámica del error predictivo y todo lo que hablan esta literatura, ¿no? En particular para lo que refiere a la selección de tareas. Entonces, los que hacemos robótica sabemos que selección de tareas como autónomas es un problema que es bastante difícil, ¿no? De atacar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué tarea es la que tengo que hacer como agente autónomo, ¿no? Entonces, sí, en esta implementación que hicimos, hablamos de que los sentimientos embebidos son la clave. Y aquí recuerden, sentimientos no estamos hablando de amor ni de odio, sino estamos hablando de cómo me siento, ¿no? Cómo me siento en términos de frustración o de satisfacción, ¿no? Entonces, estos sentimientos permiten una sensibilidad a qué tan bien o mal estamos mejorando, y aquí viene un término que también está muy bonito, en nuestro agarre de lo que es relevante en el panorama de affordances. Esto en inglés le llaman the landscape of affordances, ¿no? Que es todo lo que tenemos y todas las posibilidades de acción que tenemos en un momento dado, en un contexto dado, ¿sí? Y el otro es nuestro agarre. Esto es otro término que usa Kirvenstein y Mark Miller también, que es en inglés se le llama el optimal grip, ¿no? Es como el agarre óptimo en ese mundo, en ese panorama, no sé si sea panorama la traducción, pero es en ese panorama de affordances, ¿no? De posibilidades de acción. Entonces, la sensibilidad a los cambios en el radio de reducción del error predictivo se conoce como dinámica del error predictivo. Ay, se oye bien feo todo, muy, muy complicado, pero es algo súper sencillo. O sea, es el poder monitorear el error predictivo, ¿no? Y no solamente el error predictivo, sino cómo se va reduciendo. Ahí dice el radio de reducción del error. Creo que en español se oye bien feo, pero en inglés es nada más el rate, ¿no? El qué tanto está subiendo o bajando nuestro error. Es lo que llamamos la dinámica del error predictivo. Entonces, entre más inclinada esté la pendiente, pues más rápido será ese radio de reducción del error, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí en las imágenes aquí de juguete, antes hablábamos o siempre habíamos trabajado con algo que podríamos llamar el error predictivo instantáneo, ¿no? Cuando aquí en este eje tenemos el error, perdón, el tiempo, y acá tenemos el error, ¿no? Entonces antes decíamos, pues en el tiempo t contra el t más 1, pues tengo un error, ¿va? Y con ese error
tomo decisiones, actúo, mejoro mi trayectoria, tomo esta decisión, lo que sea, ¿no? Ahora de lo que estamos hablando es una ventana más grande, ¿no? Un monitoreo de la dinámica del error conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Entonces, pues podemos hacer una regresión, sacar una pendiente, ¿no? Y vemos que no solo podemos hablar de que el error va incrementando o va decreciendo, también podemos hablar de qué tanto esperamos que cambie, ¿no? Entonces, si la reducción, el radio de reducción es más rápido de lo que yo esperaba, entonces hay una valencia positiva. La política de acción es más precisa. Si es más lento de lo que yo esperaba, pues hay una valencia negativa y una política de acción menos precisa. Entonces si está subiendo, si sigue subiendo y además sube más de lo que yo esperaba, pues no es lo que me da la mayor satisfacción, ¿no? Al contrario, es como frustrante. Entonces, tomando esas ideas, pues hablamos aquí una implementación no tan directa, pero bueno, a lo mejor esta ya se las había platicado. Tenemos a un NAO que está aprendiendo los modelos inversos y directos en una sola arquitectura. Aquí estamos usando SOMS. Y es lo que platicábamos hace ratito, Toño, que te decía. O sea, arriba está esta cuestión de los modelos y las predicciones y toda esta teoría que viene de las neurociencias, pero aquí Esaú decide implementarla usando SOMS, ¿no? Entonces tenemos un SOM que nos organiza la información motriz, un SOM que nos organiza la información sensorial, en este caso visión, y un SOM que organiza una cosa que llamamos una representación multimodal, ¿no? Y que juntos pueden hacer movimientos, sí, movimientos acádicos, ¿no? Entonces tenemos que, dada una posición inicial de un estímulo, su posición deseada es centrar el estímulo en la fobia, entonces le pregunta al SOIMA, y si vemos al SOIMA como este modelo integral, ¿no? Este modelo directo integral que proponen a Pickering y Clark, después se ejecuta en el robot y la nueva situación sensorial es esta, ¿no? La que veíamos en este ciclito que proponen ellos, y ahora la volvemos a poner como situación inicial, seguimos teniendo el mismo objetivo, le volvemos a preguntar al sistema, perdón, se llama SOIMA porque es Self-Organizing Internal Model Architecture, eso no lo había mencionado, por esta cosa de los SOMs. Otra vez nos dice un comando motriz, se ejecuta y ahora llega súper bien a donde queríamos que llegara, ¿no? Esta cosa se parece un montón a esta cosa, ¿no? Entonces aquí vemos algunas ejecuciones de eso. Los moraditos son posiciones iniciales, los rojos son después de la ejecución 1 y los verdes son después de la ejecución 2, ¿no? En dónde queda el estímulo. Entonces, después lo hizo más grande, lo extendió de una manera modular, y entonces lo que tiene aquí, o sea, bueno, tenemos un SOM que organiza movimientos de la cabeza, un SOM que organiza información visual, un SOM que organiza la posición tal cual de la cabeza. Estos son movimientos y esta es posición, y estas son las posiciones del brazo, ¿no? Entonces, después de entrenarse todo este sistema con sus representaciones multimodales, etcétera, lo que tenemos es un sistema, un modelo interno que lo que hace es primero localizar el estímulo, fovealizarlo, llevarlo al centro de la imagen, ¿no? Y después llevar el brazo a ese lugar. Estoy viendo que se me está acabando el tiempo y no voy a poder. Sí, es 1 hora, ¿verdad? No voy a poder terminar. ¿Qué hago? ¿A qué me En brinco? principio es 1 hora, pero si necesitas extenderte un poco más, no hay problema. Sí, sería mejor terminarlo. Sí, no hay problema. Es que este es el primero. Bueno, entonces vámonos a este que es el bonito. A lo mejor no nos clavamos tanto en los detalles, pero esta es una arquitectura de juguete, es la que les decía de juguete. Le llaman
ya ni me acuerdo cómo se llama, pero es una especie como de huertito, ¿no? Este está en Berlín. Es un huertito que tiene un montón de plantitas, ¿no? Y así de diferentes tipos. Y aquí arriba tiene una cámara con 2 motores que se puede mover en X y Y, ¿no? Entonces, pues tienen una base de datos de todas las plantas en todas sus posiciones en este como huerto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, esto lo implementó tal cual Guido. Él fue el que se encargó de toda la cuestión de computacional, de entrenar las redes y todo, porque él tenía la base de datos de las imágenes y sus posiciones en la cosa esta. Entonces, lo que hizo fue agarrar las imágenes, pasarlas por un autoencoder para poder usar esta cosa, ¿no? De 64 por 64, lo reducimos a 32 valores y crea una especie de SOM, bueno, no una especie, un SOM que tiene objetivos, ¿no? Objetivos son, pues, alguna de las plantitas de este lugar, ¿no? Entonces tiene un ST, que es la situación inicial, y un ST+1, que es a dónde quiere llegar. Lo que está súper padre aquí es que para cada uno de estos metas, ¿no? Tiene un como buffer que son las dinámicas del error predictivo, ¿no? Cada vez que va a ese lugar, tiene un error, ¿sí? Otra vez tenemos un inverse model, una copia del comando motriz, un forward model, un predictor y tenemos una predicción, ¿va? O sea, el modelo directo se va aprendiendo en línea, ¿sí? De acuerdo a los errores que va teniendo al hacer predicciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que decíamos hace rato, sí aprenden en línea, sí se van modificando conforme va avanzando, conforme va interactuando con el mundo. Y de hecho tiene una cosa que se me fue el nombre ahorita, pero es para evitar el catastrophic forgetting, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue aprendiendo. Ambos modelos, el inverso el directo, siguen aprendiendo conforme va actuando, o sea, conforme se va moviendo esta cosa, ¿no? Entonces, la parte padre es que una vez que el buffer contiene más de 4 errores predictivos, se hace una regresión lineal y es un indicador de la tendencia del progreso para el aprendizaje, ¿no? Entonces nos va diciendo qué tan bien lo vamos haciendo o qué tan mal lo estamos haciendo. Entonces, si la pendiente es negativa, significa que la actividad, lo que estamos haciendo, se está acercando o nos está acercando a la meta, se está progresando, ¿no? Entonces, hay una emoción positiva y la idea es mantente en esta meta, ¿no? Si la pendiente es positiva, entonces hay una actividad que nos está alejando de la meta, no hay progreso y lo que está provocando es una emoción negativa y el resultado puede ser cambia de meta, ¿no? Porque no estás mejorando, no estás aprendiendo, ¿va? Entonces eso nos lleva a algo que llamamos motivación intrínseca, ¿no? Que dinámicamente ajusta el tamaño de la ventana del monitoreo dependiendo de cómo van las cosas con respecto al progreso esperado. Si el error predictivo incrementa, la pendiente es positiva, entonces hay una evaluación de retroalimentación más frecuente, ¿no? Entonces esto nos permite una pronta corrección del comportamiento y a lo mejor por lo tanto pues satisfacción, ¿no? Esto induce a abandonar la meta cuando después de 50 iteraciones no hay una mejora de lo que está sucediendo y en principio podría evitar frustración, ¿no? Entonces lo que hace lo que provoca en la motivación intrínseca es buscar una nueva meta, ¿no? Cuando el error predictivo va decrementando, tenemos una pendiente negativa, la evaluación de la retroalimentación se hace menos frecuente, liberando recursos, y pues ya no hay más error predictivo, o cuando ya no hay más error predictivo, la meta ya se logró, hay aprendizaje, y lo que nos dice la motivación intrínseca es busca una nueva meta, ¿no? Entonces, esto fue como la parte que más nos gustó de esta implementación. Se volvió bastante como taquillera, nos ha contactado muchas personas que les interesan estos temas por ser una de las primeras implementaciones que habla de, ok, entonces hay una forma autónoma
de decidir cuál es la siguiente acción que quiero hacer, ¿no? Y gracias a eso, me voy a brincar súper rápido esto, o sea, siguiendo esas ideas, hace unos años, bueno, el año pasado, publicamos este sistemita que está basado en un poquito en estas ideas, pero bueno, es ¿cómo se llama? Es como wishful thinking, ¿no? O sea, es nuestro modelito que nos gustaría que existiera y es nuestra propuesta de cómo podría funcionar todo esto si lo ponemos en un sistema completo, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí abajo, creo que es la parte más, bueno, donde podríamos empezar. Bueno, no, en principio empieza aquí arriba, pero yo quiero ahorita empezar aquí abajo. Aquí están los dos errores que les contaba, ¿no? O sea, hay un error que podríamos llamar instantáneo, que es el que hace que se monitoree cómo se está llevando a cabo la acción, ¿no? Y afecta la planeación, ¿no? La secuencia de sensorimotriz. Y hay otro error que es como una ventana, ¿no? Esa ventana es la que se compara con lo que estamos esperando y entonces nos provoca emociones, ¿no? Si la emoción es positiva, se está reduciendo el error, pues seguimos llevando a cabo esa cosa. Si la emoción es negativa, pues nos vamos a ir a otra cosa, ¿no? Les decía que aquí empieza porque hay necesidades fisiológicas, ¿no? Es lo primero que nosotros proponemos que se revisa. Si no hay necesidades fisiológicas, pues vamos a buscar qué hacer, ¿no? Algo divertido, algo para aprender. Y bueno, ya nos vamos aquí al landscape of affordances, ¿no? Nuestro panorama de cosas, posibilidades de acción, ¿no? Seleccionamos una tarea dependiendo con su error predictivo esperado ya, ¿no? Entonces ahí, este paper está bien bonito, si quieren leerlo, se lo recomiendo mucho. Y bueno, hay otras cositas aquí, este paper, este artículo, lo que está tratando de englobar es lo que conocemos como contexto, ¿no? Entonces, definimos 3 tipos de contexto, sus interacciones, ¿no? Y pues sí, todo lo que está alrededor. Y bueno, ya uno más, que es como una de nuestras propuestas. Esto no está publicado, nada más es así como un sueño guajiro por ahí, que sería algo así como, ¿cómo implementaríamos todo eso usando SOMs, ¿no? Entonces tenemos a los SOMs que organizan todo tipo de información. De un lado tenemos la información estereoceptiva, del otro lado la interoceptiva. Tenemos una tarea que produce un número de comandos motrices o lo que tú quieras llamarle, ¿no? Pero que son políticas, ¿no? Y tenemos un error conforme vamos avanzando en esta cosa. Ese error, si es muy grande, nos regresa aquí arriba a una nueva tarea, ¿no? Y si lo vemos como de top down, esto sería lo que sucedería. Tenemos una tarea tal cual que nos da unas políticas y que nos provoca, ¿no? Predicciones para cada una de las modalidades que tenemos, ¿no? Luego, si fuera la cuestión que va hacia arriba, ¿no? Pues es toda la información y cómo interactúa, cómo podría generar un error, ¿no? Y todo esto. Pero esto es, como les decía, sueños guajiros. Próximamente veremos algo que se parezca a eso, ¿no? Entonces, ya, sí me dio tiempo, un poco apresurado lo último, pero bueno, ahí está nuestra información de contacto. Si tienen más dudas, preguntas, adelante. Muchas gracias, Bruno. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? No hay nadie más, primero, ¿no? Sí, con esto de la predicción, me imagino que en los humanos, pues la predicción funciona porque tenemos un montón de experiencia, ¿no? Al inicio, a lo mejor nuestras predicciones son malas, ¿no? Y ya desde bebés pues, vamos aprendiendo qué es lo posible y lo no posible. Pero aquí ya cuando lo implementan, el algoritmo, por ejemplo, en el robotito,
o sea, parte de cero, ¿no? Y el aprender es iterar, ¿no? Ahí esa es la experiencia en el robotito, las iteraciones que hace. Sí, o sea, en principio, o sea, lo que, por ejemplo, inferencia activa o procesamiento predictivo, lo que ellos proponen es que cuando empiezas a aprender, ¿no? Hay una cosa que se llama pesos de precisión, que son los que te van a decir qué es más confiable, ¿no? Entonces, cuando empiezas a interactuar con el mundo, lo que es más confiable es la información que viene de afuera, ¿no? Es lo que estás percibiendo. Conforme vas aprendiendo, tus predicciones, como tú dices, se van volviendo mejores, entonces se vuelven más confiables. Entonces, a través del desarrollo del humano, ¿no? Tenemos que, bueno, y también son ¿cómo se dice? Dependientes del contexto, ¿no? Entonces, tenemos la broma ahora nosotros de igual, Alejandra, estábamos en Berlín y dio el ejemplo súper común, ¿no? De que pues estás en tu casa y vas caminando en la noche y se va la luz, ¿no? Y todos los alemanes se quedaron así como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que se va la luz? A ver, explícanos eso. Entonces, pues sí, para México tenemos el ejemplo de vas caminando por tu casa y tu información visual es la más importante, ¿no? Pero si se va la luz, pues esa se vuelve completamente irrelevante, ¿no? Entonces tienes que cambiar a otra modalidad que te puede dar información acerca de lo que está pasando, ¿no? Entonces lo mismo sucede cuando vas desarrollándote, cuando vas aprendiendo, como decíamos al principio, aprendes patrones, ¿no? Y cuando empiezas, pues empiezas con información que viene del mundo y conforme vas avanzando, tus predicciones se van volviendo mejores, puedes confiar más en esas predicciones. Ah, ya. Pero entonces ya cuando lo implementan, de alguna manera se puede generalizar. Digamos, si hacen el experimento donde el robot tiene que alcanzar algo con la mano, eso mismo se puede utilizar o reutilizar lo mismo que ha aprendido para predecir el error y demás. Pero para Exactamente, o que sea, ahora levante normalmente la taza, o sea, que primero haya no aprendido a hemos llegado a agarrarlo eso, y no hemos luego, llegado a eso, pero esperamos que lleguemos a eso. Sí, o sea, en principio tiene que haber un proceso de aprendizaje primero, como de lo que llamamos como de bottom-up, ¿no? De información sensorial y tiene que empezar a aprender, ¿no? Pero fíjate, o sea, es que creo que esas son de las cosas que nadie ha hecho, ¿no? Nadie ha hecho esto de, o sea, nosotros lo hemos hecho de alguna manera, ¿no? Tratar de hacer como aprendizaje como que primero sea en un sentido y que podamos después hacer en el otro sentido. O sea, en el caso del robot que se mueve y mueve la mano, o sea, del Nao, está un poquito en ese sentido porque al principio no confía en sus predicciones, ¿no? Tenemos unas gráficas en donde el aprendizaje indica que lo primero que está haciendo o al principio lo que está haciendo es confiar en como cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Conforme va avanzando, va usando más estas predicciones que están sucediendo ya aprendidas, ¿no? Pero creo que sí falta un montón de detalles en las implementaciones para que suceda más en ese sentido, ¿no? En eso estamos, la verdad es que en eso estamos, pero en los casos que existen como ahorita, digamos, por todos lados, pues sí, tiene que haber un aprendizaje primero de los datos que tienes, ¿no? De interacción con el mundo, etcétera, etcétera, y ya con esos datos puedes hacer predicciones, pero no va sucediendo de una manera como, digamos, acoplada, ¿no? Eso es lo que falta. sí, gracias. Y en todas las implementaciones que hemos hecho, porque nosotros hemos hecho así, no sé, muchísimas implementaciones, en todas, como de manera natural, lo hacemos así, ¿no? O sea, recolectamos datos reales, ¿no? Del mundo, bla, 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 y entrenamos una red con esos datos, y una vez que esa red está entrenada, entonces puede hacer predicciones, ¿no? Pero es como medio, o sea, no es falso, pero nos gustaría hacerlo de una manera más orgánica, en donde vayan sucediendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eso no existe hasta ahora.
Y no sé, esto de las affordances, que digamos, así como el ejemplo de la silla, que digas, bueno, Ajá. ahorita la utilicé para sentarme, ¿no? Que aprendes el robot, pero sobre la marcha, como que va guardando información por si en el futuro, en lugar de sentarse, quiere cambiar el foco y dice, ah, como está resistente, ahora me subo, ¿no? La silla para cambiar el foco, ¿no? No me siento, Claro. sino paro, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, ahí tenemos otro artículo, es un poquito más viejito, 2019 por ahí, de un affordance que es muy conocido, que es el de la pasabilidad, ¿no? O sea, el ejemplo es de que cuando tú ves una abertura, ¿no? Como una puerta, tú nunca dices, oh, mide 1,28, ¿no? Oh, esa mide como 74 centímetros. Seríamos muy malos para hacer algo así. Sin embargo, somos muy buenos para decir, por ahí paso, ¿no? Y es algo que se conoce como la relación Tau, ¿no? Que es 1,2 de tus hombros. Entonces, si la abertura es de 1,2 o más, tú vas a decir que pasas. Si es 1,2 o menos, bueno, igual o menor, ¿no? Entonces, no pasas, ¿va? Entonces, ya hay muchísimos experimentos con humanos donde eso está comprobado, ¿no? Que ya se sabe. Entonces, lo que hicimos con un robot fue igual, en robótica tú puedes agarrar, calibrar tu cámara y decir, ok, estos píxeles significan que son 18 centímetros o 30 centímetros, lo que quieras, ¿no? Pero dijimos, ok, pero bueno, ¿qué pasaría si lo hacemos como un humano, ¿no? Entonces, le dejamos al robot interactuar con el mundo, aprenderse los, dónde es cuando choca, ¿no? Cómo es que choca y hacer esas predicciones, ¿ok? Si el mundo se ve así y me muevo así, entonces voy a sentir, ¿no? Voy a pegar, ¿no? Y al final lo que hicimos, el experimento fue ponerlo enfrente de dos aberturas y que hiciera predicciones de largo plazo a manera de que se fuera por donde no siente, ¿no? Por donde pasa sin chocar. Entonces, esa es una forma como de modelar estas cosas de los affordances. Luego hay muchos otros ejemplos de cómo se han modelado, ¿no? No sé si alguien tiene otras preguntas. No, no, no es pregunta, creo. Me quedé pensando en lo que preguntó Antonio y, o sea, respecto al aprendizaje que sí es iterativo. Sí, o sea, bueno, regresando al modelo de el robot que se mueve en este invernadero, ¿no? Al principio pues, no tiene información, entonces sus predicciones son basura, ¿no? Pero conforme va iterando, va mejorando esas predicciones. Y agregando algo a lo que ya comentaba Bruno, respecto a esa implementación, creo que tiene muchísimo potencial para llevarla a lo que preguntabas también, Antonio, de si eso podría, no sé, como transferirse el conocimiento a otros dominios, ¿no? O sea, poder generalizar. Y creemos que la importancia de la curiosidad, o sea, que un agente artificial que tenga esta capacidad de ser curioso, de tener motivación intrínseca, permite que el aprendizaje pueda suceder durante siempre, ¿no? Entonces, si se logra cumplir el objetivo de una tarea, esto es, ¿cómo puedes saber si ya sabe hacer bien o no sabe hacer bien una tarea? Pues es justamente a través del monitoreo de esta dinámica del error predictivo. Entonces, cuando ya el error es muy poquito, significa que el agente artificial ya es hábil realizando esa tarea, ya tiene muy poquito que aprender en la realización de esa tarea, ¿no? Entonces, entre comillas, esa tarea puede volverse como aburrida, porque ya no hay aprendizaje. Entonces, este mecanismo de motivación intrínseca lo llevaría a buscar otros espacios, ¿no? Otros espacios donde sí pueda aprender, y eso podría ser encontrar otro tipo de tareas y cómo seleccionar la tarea que sigue, ¿no? Tendrá que ser una tarea similar para poder aprovechar el conocimiento que ya se tiene, pero que tenga el componente óptimo, ¿no? de error que permita llevar al aprendizaje, porque una tarea completamente distinta, ¿no? Pues sería muy difícil
ir minimizando el error, salvo que no se tienen las habilidades aún necesarias. Entonces, creemos que como el punto central de esta implementación, aunque decía Bruno que es de juguete, fue una primera aproximación, ¿no? Es plantear un mecanismo de motivación intrínseca o de curiosidad para los agentes artificiales que creemos que es fundamental, bueno, en principio es fundamental de todos los agentes cognitivos, ¿no? Tener esta necesidad de seguir aprendiendo, cada vez ser más eficientes y óptimos, ¿no? En la manera en que interactuamos con el entorno, ¿no? Pero buscamos aprender. Entonces, si se otorga este mecanismo a los agentes artificiales, ¿no? Y creemos que la clave está en ser sensibles, ¿no? A qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo una tarea. Cuando se es sensible a esa dinámica de lo estoy haciendo bien porque estoy reduciendo el error, estoy aprendiendo, ¿no? Y también ya no estoy aprendiendo, esto es momento de buscar otro lugar donde pueda aprender. Entonces, creemos que este mecanismo también permite lidiar con el problema de explotación y exploración, en donde aquí requiero explotar lo que sé, ¿no? Pero si digamos, no hay una crisis o algo que necesite explotar mi conocimiento, pues entonces se busca la óptima cantidad de error, ¿no? Donde ahí se pueda explorar y se pueda llevar al aprendizaje, ¿no? Y poco a poco ir teniendo más acciones instrumentales, esto es, acciones que se saben las consecuencias, ¿no? Pero que también la gente sea capaz de elegir acciones epistémicas donde pueda aprender, ¿no? Entonces, sí, suena a lo mejor como, no sé, si decía Bruno, es una implementación de juguete, pero nos emociona muchísimo, dado que creemos que la curiosidad, la motivación intrínseca es la clave en muchísimo de lo que implica la autonomía, ¿no? La selección autónoma de metas, bueno, primero de acciones, ¿no? Y de metas y también de tareas más generales en torno a lo que se desea o se busca aprender, ¿no? Pero bueno, ya perdón, solo quería agregar porque Presumir más nuestra implementación. sí. Sí, gracias, ¿no? Pero estuvo bien. ¿Por qué le dicen de juguete? Me parece súper interesante la aproximación que tiene. Bueno, para mí se me hace de juguete porque hay muchas cosas que obviamente no les dije que son medio tramposas también, ¿no? No, Ah, tramposa, no. Tramposa. bueno, no tramposas, pero a mí me gustaría que fuera, por ejemplo, no sé, un robot que es capaz de llevar a cabo una trayectoria con su mano más, no sé, de un punto A a un punto B, ¿no? Y que tiene más modalidades, no sé, cosas como esas, ¿no? Que en el caso, o sea, es un robot que tiene 2 grados de libertad, ¿no? Nada más, eso es todo. Entonces, o sea, como dice Ale, la parte como chida, la parte que está muy interesante, pues es todo lo que hay detrás, todas las ideas, todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? Pero está implementado en una cosa, en un robotcito que es bastante sencillo, ¿no? Por eso es que le llamo de juguete. O sea, sí, exacto, ¿no? O sea, no es que uno, y no hay trampas detrás, en verdad. Creo que era una primera aproximación de estas ideas. Teníamos que empezar por algo sencillo, eso por una parte, ¿no? Dos, también era algo arriesgado porque era tomar ideas que provienen de otras formulaciones en matemáticas y computacionales que nosotros solo nos inspiramos en la parte teórica y tomando esa parte teórica la llevamos a otra manera de hacerlo en términos de una implementación computacional, alejándonos como de esos principios y formas de hacerlo de la teoría base, la teoría central, ¿no? De la energía, del principio de energía libre. Entonces también es un riesgo, era como, a ver, tomemos esa idea y pensémoslo de forma diferente, ¿no? ¿Cómo lo podemos implementar? Eso fue como el segundo riesgo. Y el tercero es que también era una cuestión de simplificar para poner a prueba ya la idea, ¿no? Ya teníamos los datos de este sistema, de muchísimas imágenes, ¿no? Y distintos, es que este es un robotito que tiene una cámara que va tomando fotografías de las plantas, ¿no? Entonces, va monitoreando las plantas, tiene todas las posibles posiciones según el robot donde está en este invernadero y la fotografía. Entonces ya teníamos
esa base de datos que es brutal, y con esa base de datos se podía hacer esta implementación. Entonces, dada cierta ubicación en este invernadero, ¿cómo veías a esa planta, no? ¿Qué perspectiva visual tenías de esa planta? Si estabas del otro lado, ¿qué otra perspectiva, no? Entonces, el sistema podría aprender mediante todo este cúmulo de información que ya se tenía, ¿no? Entonces, Sí, o sea, más que tramposa, lo que quise decir es que hay muchas cosas que están simplificadas, ¿no? Entonces eso es lo que hace que sea, pues sí, o sea, sí está padre, obviamente todo lo que está detrás, ¿no? Pero para mí me gustaría más que fueran trayectorias o no sé, algo más complejo, ¿no? Pero sí, como dice Ale, fue nuestra primera aproximación y que sí, como dice ella, fue muy arriesgada, ¿no? Pero está padre. Sí, pues es que aquí lo que entiendo es que estamos tratando todos de hacer como una implementación cognitiva basada en algo neuro a un problema que normalmente se aproxima de forma más matemática, ¿no? Ah, no, Este, y claro, y que como en muchas de nuestras implementaciones que hemos hecho, hay otras 200 formas de hacerlas que podrían ser más sencillas, ¿no? Y que, pues, que no te tienes que meter a cuestiones cognitivas o, sí, entonces por eso ¿cómo se llama? Una prueba de De concepto. concepto, el concepto. famoso proof of the concept, ¿no? Ya, el Exacto, chiquito, pues dices, no tengo tiempo, pero va a funcionar en el grande, ¿no? claro. Karen tiene por ahí un comentario, pregunta. Hola, buenas tardes. Yo vengo de un área muy distinta, yo soy filósofa, pero y hago un seminario relacionado con temas de inteligencia artificial. Estudio un poco de cuestiones de ciencia, de psicología cognitiva también y así, pero pues todavía bastante lejos de lo que están haciendo ustedes, ¿no? Me pareció muy interesante su trabajo. Entonces, más bien lo que yo quisiera pedirles es como un poco de bibliografía, pues tanto para conocer mejor lo que ustedes hacen, porque sí me gustó mucho, pero así como más en general, lo que ustedes dirían, así como textos clave para esta unión entre la parte como de la psicología o ciencia cognitiva propiamente, o sea, pensando en los humanos, con lo que ustedes quieren hacer, pues para implementarlo en robots, ¿no? En máquinas, o sea, pues algo que todavía, que no sea, digamos, muy complicada en términos computacionales, porque pues igual y no voy a llegar a eso, pero que sí pudiera darme una buena idea de, pues de como el marco teórico en el que ustedes están trabajando también. Bueno, sí, mira, se los puedo mandar a Monse y ya tú se los puedes mandar, porfa. Tenemos algo que es como bastante legible para muchas áreas. Es una especie como de resumen, algo así, que hicimos hace unos años del trabajo que se ha hecho en el lab durante los últimos 10 años más o menos, ¿no? Fue un special issue de un journal que hizo Tom Froese de las ciencias cognitivas en México. Entonces, nosotros hicimos como que sí, un resumen, ¿no? De todos los trabajos que llevábamos hasta ese momento. Entonces, ese está bastante padre porque habla de muchos temas, ¿no? Y pues está bastante legible porque es como para hacer una cuestión como histórica, más o menos, ¿no? Entonces, entre ellos le puedo mandar ese a Monse y algunos otros más. Claro. Ok, muchas gracias. Y bueno, sí, nada más decirles que sí está muy interesante, o sea, lo que están proponiendo. Eh, O sea, como capturar estas cuestiones de la predicción, que posiblemente a la vista sea esta cuestión de predecir, ¿no? Y como tratar de ver si en los robots se pudiera implementar algo así. O sea, sí me parece como, pues, un gran tema y, pues, adelante con su investigación porque está muy Vale. interesante. ¿Mm? Muchas gracias. No sé si alguien tenga más preguntas, yo tengo alguna. Bueno, tengo muchas, pero una muy concreta respecto a las emociones que manejaron. Ajá. ¿Se están haciendo como un modelo o están interactuando con el usuario? ¿Cómo sacan esas emociones de la gente? No, o sea, nosotros le llamamos emociones a esta, o sea, algo o sea, como consecuencia de la dinámica del error predictivo.
Esto es, si el error no decae, ¿no? Bueno, son dos cosas pegadas, ¿no? La primera es, ¿qué esperas tú de esta acción, ¿no? Tienes una policy, una política, y o sea, esa política que es, pues una secuencia de acciones, ¿no? Tienes esa secuencia de acciones y esa secuencia de acciones tiene un error esperado, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ejecutar la acción, comparas lo que está sucediendo en términos de error con eso que esperabas. Eso es a lo que nosotros le damos una valencia y eso se convierte en un afecto, ¿no? Más que llamarle emoción, ¿no? O pues sí, es una emoción en términos de, lo estoy haciendo bien, entonces me siento bien. Lo estoy haciendo mal con respecto a lo que esperaba, entonces me siento frustrado. Eso es a lo que nosotros, o sea, no hay un modelo como tal de la emoción, sino simplemente es qué está sucediendo con lo que espero que suceda y lo que está sucediendo en el mundo. Cuando hago esas comparaciones es que me provoca algo y en el caso del robot de la implementación esta es, pues me está yendo muy mal, más mal de lo que yo esperaba, entonces mejor cambio de meta, cambio de objetivo, cambio de tarea, ¿no? Me está yendo bien, entonces le sigo hasta que lo logro, ¿no? Eso es a lo que le llamamos emociones. Ya cacho la idea. Si quieres, te mando el paper ahorita con los demás que le voy a mandar para Sí, que lo por leas favor. en detalle. Por favor. Pues listo, no sé si alguien más tenga algún otro comentario o duda. Yo agrego Dale, dale. a tu pregunta, Monse, o sea, bueno, Bruno ya lo dijo, ¿no? Pero sí creo que sí es importante aclarar que las emociones no están modeladas de manera explícita. O sea, no hay una emoción en el agente artificial. Simplemente fue una manera como de llevar cierta literatura, lo que se propone en términos de lo que los agentes biológicos experimentan, ¿no? Cuando están haciendo una tarea, ¿no? Se propone que estamos monitoreando qué tan bien y qué tan mal lo estamos haciendo, y eso nos genera emociones respecto a la tarea que estamos haciendo, ¿no? Nos puede emocionar, nos puede sentir frustrados, nos puede llevar a que le echemos más ganas, ¿no? Porque ahí vamos avanzando, etcétera. O sea, hay una emoción asociada al monitoreo del desempeño, ¿no? Eso es lo que dice la literatura en agentes biológicos. Entonces, pasándolo a esta implementación, simplemente fue una manera de hablar, pero no, más bien fue toma de decisiones del agente artificial en torno a lo que estaba ocurriendo con la dinámica del error. Si comete errores de manera continua, ¿no? La frustración, comillas, ¿no? Simplemente es cambia de tarea, ¿no? Después de cierto número de errores, ¿no? Y el error está incrementando, detente y elige otra meta, ¿no? Eso fue más bien una manera de hablar en torno a la literatura para explicar lo que estaba sucediendo en la implementación, ¿no? Y es que eso me lleva a otras ideas de distintos niveles de cómo funcionan las emociones y que pudiera ser como un agente interno que tome en cuenta la parte fisiológica, pero también si lo quieren llevar a una cosa más filosófica del yo, el ello, y no, que sea el que esté como sustituyendo la función, digamos, matemática por estas cosas más naturales, por decirlo así, tanto Sí, psicológicas como biológicas, ¿no? o sea, la literatura que nos gusta a nosotros o la que entre comillas seguimos, sigue pensando en esas cosas de las que hablas en términos del error. O sea, cuando hablas de estados fisiológicos, también hablas de una expectativa, también hablas de un error, ¿no? Sigue existiendo lo mismo, ¿no? Por eso es que estas ideas de inferencia activa o de procesamiento predictivo se han vuelto muy populares porque son capaces de explicar de explicar o de modelar un montón de estos, o más bien, bueno, según ellos todo, ¿no? Lo que es percepción, acción, bajo este mismo principio, ¿no? Que es la energía libre o
si lo quieres llamar, el error predictivo o el estado de sorpresa. Entonces, lo que está detrás de todo esto es los agentes, ¿no? Llámale humanos o lo que quieras. Los agentes lo que buscan al final es estar en un momento o en un estado óptimo de sorpresa o un estado óptimo de error, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes demasiado error o demasiada sorpresa, pues no está padre, no lo disfrutas, ¿no? Pero lo mismo pasa si no tienes, ¿no? Tienen el ejemplo del cuarto, ¿cómo se llama? Del cuarto negro, ¿no? O sea, si estás en un cuarto negro donde no pasa nada, pues no tienes esa cosa no sé si quieres llamarle emoción o de buscar, ¿no? El aprender. Entonces, es lo que está detrás de todo esto. Entonces, sí, esas emociones como fisiológicas o sensaciones fisiológicas están incluidas dentro de todo este discurso. De hecho, creo que estaba en una de las diapositivas, pero me pasé muy rápido. Es parte de las predicciones, o sea, hay esteroceptiva, interoceptiva y propioceptiva, ¿no? Entonces, todo lo interoceptivo está incluido ahí en ese rol. Claro. Sí, sí. No, pues súper interesante, chicos. La verdad es que siempre me gusta mucho hablar con ustedes porque siempre termino babeando con estos temas. Pues ya deberías de hacer una propuesta y hacemos una colaboración a ver de algo. Pues sí, de hecho, Toño y yo estamos trabajando en un par de temas que tienen que ver con la toma de decisiones, multiobjetivo y las emociones, ¿no? Y entonces, justo es la idea de cómo las emociones afectan la toma de decisiones, sí o sí, ¿no? Desde la parte de neurociencias ya está eso como muy estudiado y validado. Y entonces, ¿cómo podemos utilizar eso para algoritmos de optimización? Y de ahí, después ya pasamos a otras cosas que tienen que ver como cómo obtenemos esas emociones y por ahí nos fuimos un poco tangencial, que era, obtengamos la información, ahí es que levanté la mano y Zoom me levantó la manita acá, perdón. Hay un reconocimiento de mi mano por ahí. Utilizar las señales que pueden ser verbales, pero también queremos utilizar las señales cerebrales porque se supone que antes de que lo hagas consciente, tomamos las decisiones de manera inconsciente, ¿no? Entonces, por ahí también está esa línea, pero también estamos trabajando con un algoritmo de enjambres que tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Y ya lo habíamos platicado en alguna vez esa idea, Bruno, que era tomar en cuenta cómo observamos las acciones de los demás y cómo modelamos internamente o simulamos internamente, que un poco tiene que ver con esto de la predicción, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos del otro o qué pasaría si lleváramos a cabo alguna acción? Y eso compartirlo entre agentes, ¿no? Que en este caso los estamos modelando como pequeños robots virtuales. Entonces, ¿qué pasa si nos compartimos esa información y qué tanto modifica nuestra expectativa? Entonces tiene que ver un poco, o sea, mucho con lo que ustedes están diciendo, pero lo estamos modelando como en términos de neuronas expectativas. Sí, pues a lo mejor el paper de contexto, el que tiene el modelo súper bonito que hicimos, ay, sí, está bien bonito. No, sí está bien bonito, la verdad. O sea, trae ahí una explicación de cómo funcionaría. A lo mejor les serviría a ustedes, o sea, darle una leída como a fondo y cómo está interactuando todas las partes, porque en principio es un modelo que estamos tratando, o sea, que proponemos, ¿no? Engloba toda la situación de un agente y cómo puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, nuestra idea es que en cualquiera de esos pedacitos puedes poner cosas diferentes, ¿no? O sea, hay muchos modulitos, ¿no? Que se han modelado cada uno de ellos independientemente y que nunca se han modelado en conjunto, pero eso no quita que se pueda también usar pedacitos para inspirarte en cómo vas a tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, también, supongo que también están buscando ustedes un poco cómo eventualmente llegar a ser como una arquitectura cognitiva, ¿no? Bueno, no sé si es también su idea, pero... Pues tiene, no, en realidad no, o sea, bueno, al menos yo no, ¿no? Y
O lo tiene que que pasa es que como lo están conectando, connotaciones. como ir juntándolo por modulitos, me suena un Sí, poco a pero eso. es un poco, o sea, más bien, bueno, la verdad, yo ignoraba toda esa literatura o toda esa cosa de arquitecturas cognitivas. Y en alguna ocasión me dijo Verena, no, cámbiale el nombre a eso porque tiene muchos problemas como, am, Como que está muy cargada la palabra, tal vez. sí, y como que todo lo que se ha hecho acaba siendo así como, está bien chafita, ¿no? No sé, ya quedó grabado, perdón. Pero, no, o Voy a sea, grabarlo por todos aquellos que trabajan en esa área, no se ofendan. tiene, tiene muchas cosas que como que no quieres cargar con ellas, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros queremos hacer son implementaciones de ideas que vienen de todos lados de las ciencias cognitivas y de alguna manera juntarlas, probarlas y ya, ¿no? Nada más. O sea, que estamos un poco lejos de decir, es una arquitectura cognitiva como aquella o como esta, ¿no? Entonces se nos quedó Mm. la SOIMA porque pues ya se quedó, pero sí, esa es la idea más o menos. Sí, sí, que supongo que tienen sus similitudes, ¿no? La arquitectura cognitiva con lo que hacen, pero si le llaman así, dicen, entonces quieren ir en esa dirección solamente, ¿no? Y los Exactamente, evaluarían ¿no? según eso, ¿no? Sí, o sea, lo que nosotros hicimos, de hecho, el nombre creo que fue lo más malo que pudimos hacer porque fue lo último que se nos ocurrió y así que no sé, el modelito ese que les puse, ah, no me acuerdo por qué, pero fue así como al final, así de, ¿cómo le llamamos esa cosa? Entonces dijimos, sí es el modelo interaccionista, o no me acuerdo cómo le pusimos, ¿no? Déjale así, luego pensamos, ¿no? Porque había otras cosas más importantes que resolver del artículo y ya estuvimos resolviendo todos los problemas del artículo para su publicación y al final regresamos así de, no le hemos pensado al nombre y puta, no, ya hay que mandarlo, ya, déjalo así, ¿no? Entonces se quedó como modelo interaccionista del contexto o algo así horrible, ¿no? Y ya Ok. fue lo que menos nos interesó fue el Mm. nombre, ¿no? Cómo quedaba. Pero al final, pues sí, es una propuesta de cómo podrían interactuar los contextos diferentes que definimos en el artículo, ¿no? Cada Mm. uno de estos contextos, pues tiene módulos, tiene cosas que lo subyacen y al final, pues sí, es un modelo interaccionista. Sí, un día nos tenemos que reunir presencialmente otra vez, porque ya tiene mucho que no platicamos y siempre es como más rico en vivo, ¿no? Sí, 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 pues sí. Y seguro que saldrían más ideas para trabajar en conjunto. O sea, a lo mejor nos podríamos ver como en un punto medio y nos vemos ahí en la UNAM y ahí ya nos queda la mitad bueno, un poco más a nosotros para allá, pero no importa, pues ahí está Ale, entonces nos podríamos ver ahí en la UNAM. No, pues está fenomenal, ¿no? Toño vive por ahí, yo también vivo por ahí, entonces estaría. Pues ahí Mm. está. Sí, Sí. pues hay que ponernos de acuerdo y nos vemos ahí en la oficina de Ale. Bueno, no en su oficina porque está bien chiquita, pero bueno, ahí en un jardín o algo. Está muy bien. Pues bueno, cerramos entonces esta conversación seminario y Ajá. no sé si Alan dice que fue muy interesante. Alan es un niño que está trabajando con nosotros en un proyecto terminal de justo la arquitectura cognitiva donde queremos juntar las neuronas espejo y le está gustando mucho la parte neuro. Entonces, mira, Alan, el doctor Bruno trabaja en el laboratorio de robótica cognitiva en Cuernavaca y hasta donde entiendo tienen un posgrado allá, ¿no? Sí, tenemos la maestría y el doctorado. El nombre es irrelevante, pero sí, o sea, es trabajar los temas que trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, Mm. por si te interesa también por ese lado, ya te había comentado que o con nosotros o con ellos, pues por ahí puedes trabajarle, ¿no? Sí, el laboratorio de nosotros siempre ha sido como muy multidisciplinario, siempre ha habido gente de todos lados, ¿no? Tenemos psicólogos, filósofos, computólogos, de todo. Hemos tenido hasta nutriólogos, creo. Ah, Entonces, todos bajo la misma cosa de seguir estudiando estos fenómenos, ¿no? Y pues siempre tengo el apoyo y la colaboración con Ale, ¿no? Que es como
es mi parte de las ciencias cognitivas, ¿no? Y nosotros los modelos, entonces es como la simbiosis perfecta, ¿no? Entonces, si te interesa, pues podemos platicar un día. Muchas gracias. Sí, sí me interesa. Ahorita estamos abiertos, es que hace unos años estaba saturado, entonces no estaba admitiendo nada, pero ahorita estamos como en un proceso de resurgimiento y otra vez estamos admitiendo maestría y doctorado, que ya no me permitía con así tener más estudiantes. Pues muy bien, que estén muy bien todos, que tengan lindo fin de semana y nos vemos Muchas en la gracias, igualmente. Bye. Vale, Gracias. pues, bye, bye, ya estamos.